Hola queridos estudiantes, un gusto saludarlos. En esta tarde estamos acercándonos al misterio de la liturgia. La liturgia que como sabemos es mucho más que lo que encontramos en los rituales. Y pues al iniciar nuestro recorrido, nuestro estudio sobre la liturgia, pues tomamos conciencia de que como sucede en muchas disciplinas, en muchos saberes de la ciencia humana, pues siempre hay presaberes, siempre hay estereotipos que influyen en nuestra manera como comprendemos cada uno de estas disciplinas. La liturgia, por supuesto, que no es la excepción. Y como es también el punto de encuentro de distintas maneras de pensar, el encuentro no solamente de seres humanos de gran diversidad, sino también un encuentro donde está presente el arte, lo simbólico, eh, la dimensión trascendente de las sociedades, de las comunidades, pues por supuesto que también interfieren ahí elementos ideológicos, elementos que tienen que ver con otras dimensiones que no necesariamente son la realidad más espiritual y genuina de la fe de una comunidad. Miremos algunos estereotipos. Por ejemplo, el estereotipo de pensar que la liturgia pues es una cuestión simplemente de instrucciones. Y a veces yo me encuentro en ese estereotipo, por ejemplo, sucede mucho cuando la liturgia tiene esa cosmovisión, ese pensamiento de ser una realidad en la que solamente importan las rúbricas. Y esto seguro que ustedes han sido testigos de esto muchas veces. Eh, es como si nosotros analizáramos un libro de cocina. Estoy seguro que conocemos libros de cocina y ahora son menos comunes porque ya ahora pues todos buscamos instrucciones por YouTube cuando vamos a cocinar. Pero recuerdo que en mi casa mi mamá tenía libros de cocina y pues ella a veces veía recetas ahí de distintas clases y la idea era seguir cada uno de los pasos. Por supuesto que la experiencia de hacer un plato, de hacer una comida, es mucho más que las instrucciones, porque también está lo que la persona misma le pone a esa o que está preparando. También están otros elementos, el momento en que se cocina también es importante, también por supuesto que están los ingredientes, muchas cosas que no alcanza a decir el libro de cocina. Y en la medida en que la persona ya interioriza esa receta, pues ya no tiene que estar mirando constantemente qué más sigue, qué paso sigue para la preparación de determinado plato. Igualmente así sucede con la liturgia. Tenemos misales, tenemos rituales, que por supuesto ustedes y yo conocemos, pero eso, lo que está escrito ahí, no es toda la experiencia litúrgica, no la agota, ni la pretende agotar, como también manifiestan cada uno de los rituales al comienzo en sus prenotandas, que son esos textos en donde se nos introducen el sentido de lo que el ritual invita a celebrar. La liturgia va mucho más allá. Es la experiencia de poner en escena aquello que creemos, aquello que es fundamental para nosotros. No se reduce al seguir una determinada clase de instrucciones o al constatar que todo esté perfectamente bien. Por supuesto que sí la requiere, que sí la necesita, que sí incluye no solamente el uso de palabras, sino también de gestos, que también incluye también eh, la comunión con un grupo de personas, el seguimiento a una tradición, en donde también el arte y la música están presentes. Es como un punto de encuentro en donde pues se dan cita no solamente personas visibles, sino también espacios, sentimientos, tradiciones, memorias, donde todo eso se actualiza. Ahí pues hablamos en este sentido de un concepto muy importante de liturgia que es el memorial. El memorial no solamente hace referencia a las palabras de Jesús de la última cena, hacer esto en memoria mía, como sabemos, o a continuar algo que nos dejaron, sino algo muy especial que es actualizar la experiencia cristiana en medio de nosotros. En ese sentido, la liturgia es sumamente ambiciosa, porque la liturgia lo que nos está invitando es actualizar el misterio de Cristo en la iglesia. Y ahí por eso Sacrosanctum Concilium, que es nuestro gran texto litúrgico, como sabemos, una de las primeras, la primera constitución dogmática del Concilio Vaticano II, lo afirma en su introducción. La liturgia es la obra por medio de la cual Dios
desarrolla su redención en medio de nosotros. No es una obra simplemente simbólica de la redención, no lo menciona así Sacrosanto en Concilio, lo menciona como la obra mediante la cual Dios realiza su redención en medio de nosotros. En ese sentido, se actualiza el misterio de Cristo cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la liturgia. Es Cristo el que está presidiéndonos, por más que haya una persona que podamos ver revestida que actúa en su presencia. Hay una realidad total, y es que nos encontramos con Cristo. Cristo ahí nos está liberando, Cristo está haciendo su obra de redención. No simplemente estamos recordando a lo que sucedió. Y eso es algo que es muy importante recalcar desde el comienzo. No se trata simplemente de un recorderis de lo que Dios hizo, de lo que Dios pudo haber hecho en medio de nosotros, sino de lo que Dios hace en nosotros. Por eso, por ejemplo, si me permiten hablar de la Eucaristía en concreto, en la Eucaristía Cristo está muriendo y resucitando cada vez que la celebramos. En la reconciliación, para hablar del ejemplo de otro sacramento, Dios está reconciliándonos consigo mismo y con nosotros. Y así, cada sacramento tiene una dimensión no solamente escatológica, que nos conecta con la eternidad, sino que también nos conecta con la tradición, con lo que somos. En la liturgia se conecta en ese sentido pasado, presente y futuro. El pasado, que es lo que nos conecta con la Iglesia, con las palabras de Cristo, con la tradición apostólica a la cual queremos ser sumamente fieles. El futuro, que nos conecta con lo escatológico, con el fin de los tiempos, con esa liturgia que va mucho más allá de lo visible y que, como decimos al final del prefacio, se une a los cantos de los ángeles y de los santos para pronunciar una alabanza al Señor. Una alabanza que es la misma, no importa el tiempo o el lugar en donde estemos. Es como unirnos a un coro invisible, pero un coro que pues se manifiesta en los que estamos presentes en la asamblea litúrgica y que también incluye a los santos, a los ángeles, incluso al mismo Cristo. En ese sentido, la liturgia expresa la obra de la redención y también su culminación. Y eso es muy importante decirlo, porque no es solamente una acción que hacemos nosotros en la asamblea eclesial para nuestro propio provecho, sino que también ya está anticipando el triunfo de la Iglesia. En la liturgia, Cristo se presenta con sus manos, con las llagas, las manos del Cristo victorioso ante el Padre, y se presenta siendo ascendido a los cielos, no solo, sino con nosotros. Nosotros hacemos parte de esa acción litúrgica de Cristo que se presenta al Padre. Y aquí esto introduce otro elemento bien importante, y es la introducción a la vida trinitaria. La liturgia no es simplemente una acción que hacemos y que nos conecta temporalmente con todos los seres humanos que hacemos parte de la liturgia en distintos momentos, sino que también nos conecta con la Trinidad en sí misma, en su sentido más inmanente. La vida trinitaria es aquella intimidad de Dios que solamente podemos conocer por medio de la revelación. Encontramos el prólogo de Juan, pues él nos lo da a conocer, esa realidad de la palabra preexistente, hecha carne, que nos ha mostrado quién es Dios. Bueno, la liturgia nos introduce ahí, porque nos pone por Cristo, con Él y en Él. Las palabras de la doxología en las que termina la plegaria eucarística son muy significativas, porque definen en una sola expresión el sentido de la liturgia y el sentido de la vida cristiana como tal. Es estar insertos en la Trinidad. Lo que llamaría Tomás de Aquino la vida beatífica, la amistad con Dios que nos lleva al apes affectus, si me permiten hacer ahí la conexión con Buenaventura desde la tradición franciscana, en la cual el punto más grande, el clímax del afecto es la unión con Dios. Esa vida divina, esa vía unitiva que también los místicos de la Edad Media quisieron desarrollar y que encontramos también en la mística carmelita y franciscana. Pues ese es el sentido de la liturgia, la unión del hombre con Dios. Y en ese sentido también no solamente nuestros ritos lo quieren expresar, sino también todo lo que está alrededor de la vida litúrgica.
incluida también, por supuesto, el espacio. Seguramente ustedes han visto en una iglesia, en la fachada, justamente en el pórtico, algunas iglesias que dicen Porta Cheli, Domus Dei, Porta Cheli. Es como una manera de decir, esta es la casa de Dios, pero es la puerta del cielo. Es una manera también de traer el texto de Isaías del Antiguo Testamento, pero también es un modo de reconocer cómo la liturgia, la vida litúrgica en sí misma, que obviamente se concreta en coordenadas de tiempo y de espacio, pretende también una inserción a ese triunfo celestial que pretende tener la iglesia y que ya lo tiene en sus santos y en sus santas. El poder tener un anticipo de la vida divina cada vez que celebramos la liturgia. Ser alimentados no solamente con el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo vimos en la Eucaristía, sino también con la palabra y con la experiencia comunitaria, que en sí misma también es un signo de la presencia de Cristo. La liturgia, como pueden ver, es un elemento multidimensional y también es una dimensión que significa muchas cosas. Decimos mucho al hablar de liturgia. Hablamos de teología, hablamos de escatología en su sentido amplio. Hablamos también de la inhabitación de la gracia en nosotros, que es obra del Espíritu Santo, que nos convoca a la acción litúrgica y que también nos despide para llenar de paz este mundo y para convertir en vida lo que celebramos. Con estas reflexiones he querido introducir un poco las lecturas que estamos haciendo y este maravilloso curso, y quiero desearles a ustedes que Dios los bendiga y que la experiencia de la liturgia sea cada vez más significativa para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.